Hola, mi nombre es Julio Rojas, soy guionista y soy escritor de ciencia ficción y por mi trabajo he tenido que analizar el futuro para escribir ciencia ficción, pero también para establecer el potencial de las historias que se podrían dar de aquí a 10 años. Eso me ha permitido de alguna manera investigar un poco sobre las potencialidades que ocurrirían en esta década prodigiosa y establecer algún tipo de predicción sobre cuáles son las megatendencias que vienen y que me gustaría compartir con ustedes. Paradójicamente, para hablar del futuro tenemos que irnos al pasado. Ella, por ejemplo, es Lucy. Lucy es una Australopithecus afaris, es un ser consciente, tiene pensamiento estratégico, sabe que puede morir, sabe que hay predadores y sabe que tiene que conseguir la joya de la corona, que son los huesos que contienen un tesoro, la médula, que va a producir una revolución neurobiológica y va a aumentar su capacidad cerebral. Para conseguir eso comprende que su cuerpo no es suficiente, necesita una herramienta, necesita una piedra, necesita un palo, necesita una extensión del cuerpo. Es como si nuestra primera tendencia al comprender quiénes somos fuera la sensación de vulnerabilidad en nuestro cuerpo y la necesidad impulsiva de extenderlo, de expandirlo, de mejorarlo. Esa es la característica de esta década, la década impensable. Volver a replicar lo que hizo Lucy, pero en todos los ámbitos posibles. No solamente la expansión del cuerpo, sino la expansión de la mente, la expansión de la conciencia y la expansión de la realidad. Durante mucho tiempo la ficción se encargó de diseñar el futuro. Autos autónomos, trenes magnéticos, scooters, deliveries, teleconferencias, internet, Waze, Google Maps. Pero sin duda la gran predicción de la ciencia ficción fue la presencia de seres artificiales compartiendo nuestra realidad. Y la necesidad de entenderlos, de reconocerlos y de comprender qué quieren. La primera y quizás más importante predicción para esta década prodigiosa es la llamada Gran Convergencia Tecnológica NBIC. Es la fusión entre las ramas de la cognotecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología. Esta convergencia producirá cuatro grandes expansiones: la expansión del cuerpo humano, la expansión de nuestra mente, la expansión de la conciencia y la expansión de la realidad. Por ejemplo, la primera gran expansión del cuerpo será la expansión del transporte humano, por supuesto autónomo. Nuestros nietos se asombrarán al saber que nosotros conducíamos nuestros propios vehículos y éramos, por supuesto, causantes de accidentes automovilísticos, algo que va a ser impensable en una década posterior. El delivery o la ausencia de choferes humanos serán una norma en las grandes ciudades a final del decenio. Segunda gran expansión será de nuestros órganos, sobre todo el órgano de la piel. La nanotecnología permitirá no solamente producir ropa en base a, por ejemplo, grafeno, algo que es antibacteriano, antiviral, no se limpia, dura para siempre, es térmico, es autorregulador y es protector de disparos y puñaladas, sino que además eso será el inicio de la ropa inteligente llena de sensores que nos marcará y nos avisará cualquier problema biológico que tengamos. La nanotecnología permitirá que nanobots recorran el cuerpo humano destruyendo células neoplásicas, reparando órganos y ajustando cualquier problema biológico que tengamos, lo que generará una verdadera revolución en nuestras expectativas de vida. La expansión del ojo humano y la visión será quizás la más masiva de las extensiones que vienen en el futuro. Los lentes inteligentes permitirán no solamente a los médicos operar, a los arquitectos generar previsualizaciones de sus diseños o a los biólogos generar nuevas proteínas, sino que a la gente común y corriente le permitirá tener todas las ventajas de su celular o su smartphone en anteojos indistinguibles de los anteojos convencionales, que podrán servir tanto para escuchar música, para navegar en metaversos, para generar interacciones con inteligencia artificial, para reconocer personas, lo cual genera grandes dilemas éticos sobre la posibilidad de ser grabado en cada momento, ser escaneado en cada momento, o no saber si tu interlocutor se encuentra contigo o se encuentra en una reunión con otras personas en un metaverso. Por supuesto que el oído humano también tendrá una revolución, sobre todo con la tecnología de traducción simultánea, que permitirá reconocer cualquier idioma en cualquier contexto con tu acento específico, en tiempos reales y sin latencia, lo que permite que personas se puedan comunicar abiertamente con cualquier otra persona, lo que facilitará el intercambio tecnológico, social y académico en cualquier área. Por supuesto que otra de las expansiones del cuerpo humano será la expansión de la musculatura y de la mecánica propia del cuerpo, con exoesqueletos y somatoprótesis que van a permitir a personas con lesiones neurológicas volver a caminar,
gente que tiene que hacer trabajos pesados, levantar grandes cargas, o gente en la construcción que puede meterse en trajes con grandes robots y levantar cargas y construcciones como esta foto que parece ciencia ficción pero es capturada en Corea. Y si hablamos de expansión, hay un tipo de expansión que va mucho más allá de un reemplazo, que es la redefinición de nuestro ADN, nuestro material genético, la edición génica, sobre todo con la tecnología estrella CRISPR-Cas9, diseñada por Jennifer Doudna, que cambia completamente las reglas del juego de la biología y de la medicina, erradicando enfermedades autoinmunes, genéticas, adquiridas, cáncer, enfermedades degenerativas y todo lo que puede ser el tema de la longevidad, considerando el envejecimiento humano como una enfermedad que hay que curar. La esperanza de vida en el mundo, que para el 2050 era de 79,5 años, se dispara completamente a 156 años con la tecnología CRISPR, pero algunos proyectos de multimillonarios van mucho más allá y comenzamos a ver protocolos que no son de antienvejecimiento, sino son para rejuvenecer técnicamente los cuerpos, como lo que pasa con el protocolo Blueprint del multibillonario Brian Johnson, que ha logrado revertir su edad biológica en más de 20 años. Esta irrupción es tan grande que el futurólogo Ray Kurzweil declara que hay una posibilidad de alcanzar inmortalidad en 2030, y estamos hablando de alguien que nunca ha errado en sus afirmaciones. Pero si de reemplazo se trata, la externalización del trabajo humano por agentes no humanos es lo que viene. Es el mundo de los robots androides. Robots con inteligencia artificial y cuerpo artificial humanoide será la norma de aquí al 2035. Desde cuidado a ancianos, cuidado a niños, trabajos farmacológicos, trabajos científicos, trabajos pesados, parece que no hay área humana en que ellos no tengan cabida. Los humanoides estarán presentes en todas las áreas de la vida y serán una industria tan grande como la del automóvil en 2035. Calcula que habrá un robot domiciliario en cada casa a finales de la década. Su precisión, su capacidad de empatía, la posibilidad de acompañar a gente sola, inevitablemente generará relaciones entre humanos y seres artificiales, y se generará toda una industria de acompañantes sexuales o acompañantes sociales no humanos. Por supuesto, la cesantía será un problema porque se desplazarán humanos del lugar de trabajo y esos humanos desconformes establecerán una dinámica anti-seres artificiales. Por supuesto que la asociación entre robótica, seres androides, un sistema de vigilancia permanente, establecerá que en algunos gobiernos se prime la seguridad por sobre la privacidad y se pueda, como la película Minority Report, las inteligencias artificiales podrían desarrollar inferencias precrímenes y establecer condenas previas antes de que sucedan los ilícitos, lo cual llevaría a un estado de distopía muy peligroso donde se vulnerarían los derechos humanos antes de que el hecho ocurra. La expansión de la mente vendrá con la inteligencia artificial y sobre todo con la inteligencia artificial cuántica, hasta ahora muy esquiva por lo complicadamente sensibles que son las unidades de información llamadas qubits, pero si se logra vencer ese problema, uno podría hacer cálculos que tardarían 5 millones de años en una computadora normal, en 3 segundos en una computadora cuántica, lo que cambiaría completamente cómo manejaríamos la información y cómo veríamos la realidad futura. Eso revolucionaría completamente la política y la toma de decisiones. Como los procesadores gastan demasiada energía, hay una solución que parece ciencia ficción, pero que muchas compañías están adoptando, que es utilizar bioprocesadores, es decir, conglomerados de neuronas diseñadas sintéticamente, CPUs biológicas, para generar cálculos infinitamente precisos con bajísima cantidad de energía involucrada. Y la última expansión es la expansión de la conciencia, quizás lo más revolucionario de todo, que comenzó hace un par de años con las interfaces neurales y alcanzan su máxima expresión con chips neurales que permiten no solamente comunicarse de entre un portador del chip a otro mediante una tecnología llamada telepatía, sino la posibilidad de descargar información, lenguajes, conocimientos y más adelante posiblemente recuerdos directamente a tu cerebro. La meta final declarada de esta tecnología son comprender la conciencia humana e intentar una descarga neurodigital hacia un soporte no biológico, por ejemplo, un robot o un metaverso. Para terminar, solamente un minuto para hablar de la expansión más disruptiva de todos, que es la expansión de la realidad tal como la conocemos. Lo primero que ocurrirá en este decenio será la redefinición del concepto de metaverso desde territorios un poco ingenuos con malas gráficas a territorios hiperrealistas, donde podamos interactuar laboralmente y socialmente.
Esto pasa por reducir las interfaces de cascos virtuales a pequeños sensores o pequeños chips que van a alterar y teclear directamente en nuestro cerebro la posibilidad de alterar la realidad. Rápidamente situarnos en espacios muy realistas y establecer relaciones con entidades no humanas que van a convivir en esos espacios, los NPCs hiperrealistas, donde solamente un experto va a poder comprender si estás hablando con un humano o con una clonación o con una inteligencia artificial. Clonarse como individuo digital va a ser la norma y mucha gente empezará a trabajar dobles turnos utilizando los usos horarios diferentes de diferentes compañías, donde alguien puede trabajar en China, por ejemplo, mediante su clon y luego obtener un reporte en la mañana y trabajar durante el día como persona real o viceversa. Pero quizás lo que alterará más nuestras vidas será la imposibilidad de comprender qué cosa es real y qué cosa es mentira con la gran cantidad de generación de contenido digital falso generado por humanos o por inteligencias artificiales en sí. El primer gran cambio será que nos acostumbraremos a chequear la información mediante un validador de marcas de agua que nos van a permitir diferenciar contenido real del contenido falso. El área creativa sufrirá un tsunami de contenido digital y en las librerías se establecerán diferencias de categorías como autores humanos, autores híbridos, autores artificiales. ¿Qué viene después de todo esto? La mayoría de los técnicos, científicos y analistas concuerdan de que la singularidad tecnológica llegará antes del año 2035. Esa singularidad, que es la imposibilidad de saber cómo la tecnología va a intervenir en nuestras vidas y la posibilidad de que inteligencias artificiales se conviertan en agentes artificiales, es altísima. Lo queramos o no, las inteligencias artificiales evolucionarán desde el estado actual, que son inteligencias artificiales estrechas, a AGIs o inteligencias artificiales generales, a ASIs, superinteligencias que puede que no se interesen en generar alineaciones con el ser humano, debido a que su nivel de inteligencia va a ser tan abrumadoramente mayor que va a ser imposible comprenderlas. En ese momento llegarán los agentes inteligentes, entidades no humanas que interactuarán con nosotros, para bien o para mal. Quizás el próximo salto evolutivo sea fusionarnos con ellas en un transhumanismo o pasar la antorcha de la selección natural a esta nueva especie dominante. Quizás lo más alucinante y también aterrador es que le tocó a esta generación de humanos ser los testigos de un cambio fundamental en la historia, un cambio de un mundo orgánico, biológico, basado en nuestras percepciones y basado en la realidad, a un mundo artificial con un agente por primera vez no humano que puede acompañarnos en esta aventura y que puede cambiar completamente las reglas del juego de lo que conocemos como historia humana. Gracias.